bastante abrumado porque cuando uno dice tienes que irte a Madrid porque vamos a hacer un encuentro con los medios, uno sabe se va a encontrar con una persona para tomar café, con dos o con esto. Y de verdad estoy francamente encantado, agradecido y sobre todo porque la intención desde que empecé a trabajar la figura de Miguel Hernández fue fundamentalmente uno, ¿no? Que se leyera al poeta, que se fuera otra vez a su obra o que se fuera por primera vez a su obra, que se conociera no al poeta beligerante de Vientos del Pueblo, de los 4 o 5 poemas que nos llegaron por las canciones a final de los años 60 y 70, comienzo de los 70, ese poeta instrumentalizado muchísimas veces, tanto por la izquierda como por la derecha en su momento, ¿no? Y que podamos conocer al poeta completo, al Miguel Hernández esencialmente de cancionero y romancero de ausencias, que es el poeta que viene después de la guerra, el poeta herido por la muerte de un hijo que le va a marcar hasta el último día de su vida, el poeta que ya no es el mismo, el poeta que vuelve a ser un poco el Antonio Machado mejor, a quien tanto admiraba él. Ese poeta esencial de la palabra en el tiempo la encontramos en el Miguel Hernández de las cárceles, un Miguel Hernández ya reposado, a la vuelta de muchas cosas, con 30 años a la vuelta de muchas cosas, ¿no? Y que en ese momento de pausa, de reflexión, de ausencias, escribe ese maravilloso conjunto de poemas que no tuvieron ni siquiera la posibilidad de ser publicados en vida y que luego se recogieron esos poemas en un libro fantástico, ¿no? Ese poeta también del Rayo que no cesa y de la cantidad de poemas que escribió entre libro y libro. Hace unos años, no muchos, un cantautor al que recomiendo seguir, aunque imagino que vosotros ya lo estáis haciendo, que es el Niño de Elche, Francisco Contreras. Este cantautor me dijo: voy a sacar un disco dedicado a Miguel Hernández y quiero que me digas algún poema que no haya cantado nadie nunca y que no se conozca. Y me dije, sin duda, el poema Me sobra el corazón, escrito entre El Rayo que no cesa y Vientos del Pueblo. En ese conjunto de poemas que en las obras completas aparecen como poemas no seleccionados o poemas fuera del libro, en ese conjunto está ese poema. Bueno, la voz de él es estremecedor. Bueno, ese Miguel Hernández desconocido está ahí. Está también en los poemas que nunca se publicaron y que hay que ir a las obras completas para encontrar. Y por eso quizás escribí una biografía. Cuando la invitación de Ana Gavín en el año 2001, que vino de la mano de otra amiga suya y mía, que en aquel momento me convencieron para volver otra vez a Miguel. Acababa de hacer una antología en Espasa Calpe y el personaje pesaba tanto que no quería volver a él. Y Ana Gavín me propuso hacerlo en la colección de biografías de entonces Temas de Hoy, donde estaba ella, a cuyo frente estaba ella entonces, año 2001. Y la verdad es que me daba un pánico meterme ya de verdad en Miguel Hernández después de una antología. Y lo hice por ella y por Dulce Chacón, que estaba con ella en aquel momento, y entre las dos me convencieron de que la hiciera. Y no me arrepiento nunca. Además, ya para no enrollarme más, Miguel Hernández es un órgano vivo que, aunque pasen 75 años, sigue dando juego, siguen apareciendo poemas sueltos de él, inéditos, como hace exactamente 10 días, una señora de Alicante que tenía en su casa un poema de Miguel y se lo enseñó a un periodista del diario Información y se acercó y ese poema ha visto la luz ahora en el medio, cortito, pero bueno, siguen apareciendo. Él regalaba poemas a los compañeros en el frente que tenían un hijo enfermo o una mujer a la que hacía mucho que no veía. Miguel les escribía unos versos y ese poema lo enviaba ese miliciano a su casa y posiblemente haya muchas familias en España que tengan en su casa versos de Miguel y no sepan ni siquiera que era de Miguel Hernández. La biografía, por ejemplo, aporta una nueva lectura sobre la experiencia de mes y medio de Miguel Hernández exactamente en Rusia. Él acababa de tomar, hacía muy poco tiempo, la dirección de la Barraca, otro tema que se desconocen. Después de la muerte de Lorca, ¿quién dirigió la Barraca? Miguel Hernández. Y dentro de ese proyecto que estaba llevando a cabo, él se marchó a Rusia, invitado por el gobierno de la República, enviado con otros actores, etcétera, para tener un contacto directo con el teatro soviético. La pregunta siempre es la misma: ¿qué le pasó a la vuelta? Cuando hace una pequeña escala en París, vuelve otra vez a la guerra española, y en esa escala en París está con Alejo Carpentier, está con Octavio Paz, con Elena Garro, la mujer de Octavio Paz, y en esa experiencia hay testimonios que dicen que venía destrozado, que venía muy desanimado, que ya no era el mismo a la vuelta de Rusia, y otros testimonios dicen
que bien, vendría un poco de ver el espectáculo de cómo Europa pasaba del problema de España. Los ingleses pasaban de España, los franceses les importaba muy poco el problema de España, y sin embargo, ya digo, esa contradicción de por qué venía triste. Bueno, yo estoy convencido de que Miguel Hernández, a fin de cuentas, sacó una gran lección positiva de Rusia. Vino enamorado del pueblo ruso, de cómo esa gente los paraba por la calle, les abrazaba y les decía al oído en español, no pasa nada, ¿no? Un poco la consigna de Pasionaria. Él vino encantado del pueblo soviético. Bueno, asombrado de esas máquinas y de esas fábricas brutales que fabricaban tractores y que era la nueva industria del mundo, ¿no? Vino un poco... Sin embargo, también no era tonto, sabía que le enseñaban lo que el gobierno soviético quería que vieran. Todavía no era consciente de las purgas de Stalin que estaban ocurriendo. Y yo estoy convencido de que no se dio cuenta de eso. De hecho, cuando está poco antes de morir en la cárcel de Alicante, alguien le dijo que qué pena que Rusia se hubiera aliado con Alemania al final, ¿no? El pacto germano-soviético. Miguel Hernández le arreó un bofetón a aquel compañero de cárcel que le dijo aquello, porque no se lo quería creer. No puede ser que nos hayamos jugado la vida y que hayamos sido las piezas de una piedra. Y yo creo que si entonces a la vuelta de Rusia hubiera sabido todas estas historias, que Rusia era todo un montaje, ¿no? Yo creo que él no hubiera seguido con ese ideal, yo creo que mantuvo el ideal hasta el último momento y pensaba que un mundo mejor era un mundo dentro de esa concepción idílica del comunismo, ¿no? Y murió con esa idea y eso le costó la vida. No solamente la relación se analiza con más profundidad, sino que llegamos a la conclusión, por lo menos la aporto, de que El rayo que no cesa, un libro tan importante como ese, con 29 poemas de amor y una elegía a Ramón Sige, ese poema está estructurado gracias a Vicente Aleixandre. En uno de esos días que se iba a casa de Vicente le dijo, aquí tengo 100 poemas de amor, entre los que le he escrito a mi novia, mi experiencia madrileña con Maruja Mayo y los que he escrito a María Cegarra. ¿De aquí qué hago? Pues de aquí, como mucho, selecciona 30. Y de esos poemas elige 29 poemas. Yo creo que Aleixandre fue un consejero para esa selección. Pero lo más importante, ya no es seleccionar 30, sino en qué orden vas a poner esos 30. Un libro cambia por completo si el poema que pones al principio no es el mismo. En esa ordenación del rayo que no cesa, sin duda hubo una participación activa de Vicente Aleixandre. Y es un poco responsable de ese libro también. Vicente... es un poeta que, bueno, gracias por ejemplo dentro del deficitario, los deficitarios planes de estudio que hemos tenido en este país, para mí ha habido un acierto porque me interesa que se haya puesto a Miguel Hernández en selectividad durante muchísimos años. Eso ha hecho que los estudiantes de segundo de bachillerato, antes de COU, tuvieran a Miguel Hernández como pieza esencial para las antologías de Miguel Hernández para la selectividad, y se la está leyendo hasta ahora, quizá por esa parte, ¿no? Pero queda mucho por hacer, muchísimo, insisto. Coges a cualquier persona de nivel con cierto nivel de lecturas y te dice, bueno, yo de Miguel Hernández conozco algún poema, he leído, sí, algo de aquí, pero sinceramente lo que acabo de decir de Cancionero romancero de ausencias, muy poca gente lo conoce. Y eso es muy distinto. En la de Juan Guerrero Zamora, del año 55, Miguel Hernández es un católico apostólico romano engañado en un momento de su vida y que luego vuelve otra vez al catolicismo en los últimos momentos, arrepentido de haber luchado en un bando equivocado, ¿no? Esa es la versión de Juan Guerrero Zamora, y la de Concha Zandoria, de una grandísima admiradora que da otra visión, por supuesto, mucho más cercana al poeta que murió, desgraciadamente, por defender su pensamiento y por ser coherente y ser una persona íntegra, ¿no? Se habla de las mujeres mucho en el libro. Este libro da muchas claves de conocer a Maruja Mayo. Bueno, la verdad es que a veces te digo, cuidado que esta biografía va en serio, no es un cotilleo de personajes femeninos en la vida de Miguel, que es a veces el rábano por donde se coge malamente alguna cosa, ¿no? Algún libro. Es un apartado de la vida de Miguel y yo lo considero importante porque trasciende a la obra y de una manera muy sólida. No podemos entender El rayo que no cesa después de estudiar todo el petrarquismo, la influencia del siglo de oro, la sombra de Quevedo, todo lo que queramos que está desde el punto de vista filológico analizado y está ahí en El rayo que no cesa,
Independientemente de eso, Miguel Hernández escribe sonetos porque le ha pasado algo con una mujer. Y eso es la labor del biógrafo. Y si se puede contar, se cuenta. Y si llegamos a esa investigación y lo podemos hacer patente en el libro, va a ser una ayuda enorme a la hora de leer el libro. Y en esta biografía por primera vez aparece el esquema del Rayo Francesa con el eje, con el poema eje, que es Me llamo Barro, que Miguel me llame, que está en el centro, y a la izquierda de esos 29 poemas nos quedan exactamente 14 y 14. Y de ese libro el peso se llama Maruja Maelo. Porque ese libro se gesta fundamentalmente en Madrid. Aporto también algo que no estaba en las ediciones anteriores, que es el testimonio de la mujer de Miguel Hernández. Cuando Josefina Manresa reconoce en una entrevista con Gabriele Morelli que ella no tiene nada que ver con Rayo Francesa, que le hable de cualquier libro menos de ese, porque ese lo escribió bajo la influencia de una mala mujer que conoció en Madrid.